Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy emocionado /diagonal de hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, el amor, el drama, y por supuesto, dos nombres que resuenan en los corazones de muchísimos, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Hoy vamos a sumergirnos en el romance que, según la leyenda y las miradas, vive en sus corazones. Exactamente hablaremos de amor eterno, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada mirada que nos hace soñar con una historia de amor digna de una novela turca. Así que antes de que empecemos a profundizar en este fascinante tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo sobre sus series, actores y actrices favoritos. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo saber que lo que hago les agrada. Ahora sí, comencemos. La historia de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya es, para muchos, una de esas historias que trascienden la pantalla. Empezó con Medcezir, una serie que conquistó el mundo y donde, por supuesto, ellos dos compartieron roles protagónicos. Y claro, la química entre ellos era eléctrica. Imposible no notar esa chispa, esa conexión que traspasaba la televisión y llegaba directo a los corazones de los espectadores. Interpretaban a Yaman y Mira, dos personajes con vidas muy diferentes, pero que encontraron el amor y la complicidad en cada mirada, cada abrazo, cada diálogo. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa para muchos. Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, nos presentó a Yaman, un joven con un pasado difícil que se ve obligado a abandonar su humilde barrio y a adaptarse a la opulenta vida de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica de clase alta con una vida aparentemente perfecta, pero que esconde sus propias luchas internas. La serie, con su trama de amor prohibido, dramas familiares y la lucha por la identidad, rápidamente cautivó al público turco y posteriormente a audiencias internacionales. Y en el centro de todo, la conexión innegable entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. La elección del elenco fue clave para el éxito de Medcezir. Aatay, con su mirada penetrante y su físico imponente, encarnó a la perfección la vulnerabilidad y la fuerza de Yaman. Serine, por su parte, con su belleza y su talento actoral, logró darle vida a Mira, una joven compleja, con sueños y miedos. La química entre ellos, como ya mencioné, fue instantánea. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir. Los fans, como siempre, analizaban cada gesto, cada foto, cada declaración, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y por supuesto, las redes sociales ardían con especulaciones. Fotos en cenas románticas, paseos juntos, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la fantasía de que Yaman y Mira habían encontrado su amor verdadero fuera de la pantalla. La fiebre de Medcezir se extendió por todo el mundo. Fanáticas de todas las edades seguían las andanzas de Yaman y Mira, tanto en la serie como en la vida real. Los foros de discusión, las páginas de fans, los grupos de redes sociales, todo se inundaba con comentarios, análisis y especulaciones sobre la relación entre Aatay y Serine. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La pregunta resonaba en cada publicación, en cada foto compartida. En aquellos años, las revistas del corazón turca se inundaban con noticias sobre ellos. Se hablaba de viajes, de citas secretas, de una relación que parecía consolidarse a pesar de no ser oficial. La prensa, por supuesto, hacía su trabajo, analizar, especular, crear el hype. Los paparazzi, siempre al acecho, buscaban la foto que confirmara lo que muchos querían creer. Las portadas de las revistas lucían sus rostros, con titulares que prometían revelar los secretos de su relación. Las entrevistas eran analizadas al detalle, buscando pistas en cada palabra, en cada silencio. Las redes sociales, que en ese momento comenzaban a consolidarse como plataformas de comunicación masiva, fueron un caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans creaban collages, editaban vídeos con escenas románticas de la serie, y compartían fotos de Aatay y Serine juntos, comparando sus gestos y expresiones. La fantasía se mezclaba con la realidad, y la línea entre la ficción y la vida real se volvía cada vez más difusa. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un romance real?
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ni Aatai ni Serinei confirmaron abiertamente una relación. Siempre mantuvieron una postura discreta, negando o simplemente ignorando las preguntas sobre su vida privada. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y el misterio. Era una danza de evasivas, de sonrisas enigmáticas, de declaraciones ambiguas que dejaban abierta la puerta a la imaginación. Esta postura, en lugar de apagar el fuego de la especulación, lo avivó aún más. La prensa y los fans interpretaban cada silencio, cada gesto, como una confirmación tácita de su romance. La ambigüedad se convirtió en parte del atractivo de la relación, y el misterio se convirtió en un ingrediente clave de su leyenda. Sin embargo, la conexión entre ellos, innegable en la pantalla, seguía presente en la vida real. Se les veía compartiendo momentos, demostrando una cercanía que iba más allá de la amistad. Las miradas, los gestos, era evidente que había algo especial entre ellos. Y aunque nunca fue una relación pública, el cariño y el respeto entre ambos siempre fueron evidentes. En entrevistas se notaba la complicidad. Se defendían mutuamente ante los rumores y las críticas, y se elogiaban por sus talentos y cualidades. Su relación parecía basarse en una profunda amistad y un respeto mutuo, algo que se hacía evidente en cada interacción pública. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos profesionales separados. Aatai se convirtió en una estrella de renombre internacional, protagonizando series como Yerde y The Protector, que lo catapultaron a la fama mundial. Su versatilidad actoral y su atractivo físico lo consolidaron como uno de los actores turcos más solicitados. Serinei también continuó cosechando éxitos con series como Fi y Alice Musicali. Su talento, su belleza y su carisma la convirtieron en una de las actrices más reconocidas de Turquía. Su capacidad para interpretar roles complejos y su versatilidad en diferentes géneros la mantuvieron en la cima de la industria del entretenimiento. Pero a pesar de sus carreras individuales, la conexión con Aatai Ulusoy y el afecto entre ellos nunca se desvanecieron por completo. A lo largo de los años hemos visto reencuentros, comentarios cariñosos en redes sociales, y siempre esa complicidad que nos recuerda a Yaman y Mira. En eventos públicos se cruzaban miradas cómplices, se dedicaban sonrisas y gestos de apoyo. En las redes sociales compartían fotos y comentarios que recordaban su pasado juntos y reforzaban la conexión que aún existía entre ellos. Incluso en entrevistas, cuando les preguntaban sobre el otro, las respuestas siempre eran positivas, llenas de admiración y respeto. Era evidente que el cariño y el afecto entre ellos siguen presentes, aunque no se manifieste en una relación sentimental tradicional. Era como si el tiempo no hubiera pasado, y la conexión que los unió en Medcezir siguiera viva en sus corazones. La pregunta del millón es, ¿por qué no oficializaron una relación? Existen muchas teorías. Algunos creen que la presión mediática fue demasiado, que no querían que su vida personal fuera invadida. Otros sugieren que simplemente no era el momento adecuado, o que quizás prefirieron mantener su relación en privado. O tal vez, y esto es solo una especulación, su amor se transformó en otra forma de amor, una amistad profunda y duradera. La presión mediática en Turquía es muy fuerte, especialmente para las celebridades. Los paparazzi están constantemente al acecho y la vida personal de los actores y actrices se convierte en objeto de escrutinio público. Tal vez Aatai y Serinei, al ser conscientes de esta presión, decidieron proteger su relación y mantenerla alejada de los reflectores. Otra teoría es que simplemente no era el momento adecuado. Sus carreras estaban en ascenso, y ambos tenían muchos proyectos en marcha. Tal vez las agendas apretadas y las responsabilidades profesionales les impidieron dedicar tiempo a una relación sentimental. O tal vez, la relación evolucionó. El amor romántico puede transformarse en amistad, y en algunos casos, esa transformación puede ser incluso más valiosa y duradera. Quizás Aatai y Serinei encontraron en su amistad una conexión más profunda y significativa, una que les permitía apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Lo cierto es que independientemente de lo que sucediera entre bambalinas, la magia que crearon en Medcezir sigue viva en nuestros corazones. La serie sigue siendo un éxito, y los fans siguen suspirando por Yaman y Mira. La historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya nos enseña que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces, lo más importante es la conexión, el respeto y el cariño que se profesan dos personas, independientemente de lo que digan los demás.
La serie Medcezir dejó una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de sus seguidores. La historia de amor de Yaman y Mira, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, resonó con el público y los cautivó. La química entre Atay y Serine fue fundamental para el éxito de la serie, y su conexión traspasó la pantalla, creando un vínculo especial con él. Os espectadores. Analizando las interacciones actuales entre ellos, vemos que el afecto persiste. Comentarios en redes sociales, gestos de apoyo en eventos profesionales. Son pequeñas dosis que alimentan nuestra nostalgia y nos recuerdan ese amor eterno que, aunque no se materialice en un romance público, vive en nuestros corazones y en la memoria colectiva de los fans de Medcezir. En la actualidad, ambos actores continúan con sus exitosas carreras, pero la conexión que los une sigue presente. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se elogian públicamente y demuestran un cariño y respeto que trasciende el tiempo y las circunstancias. En resumen, la historia de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es un relato de amor, misterio y conexión que trasciende la pantalla. Aunque su relación nunca fue completamente oficial, la química, el cariño y el respeto que se profesan son evidentes y han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Un romance que quizás no fue eterno en el sentido clásico, pero que definitivamente dejó una huella imborrable. La historia de Atay y Serine nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces, la amistad y el respeto son más valiosos que cualquier romance. Su conexión, ya sea romántica o de amistad, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans, quienes siguen soñando con Yaman y Mira, y con la posibilidad de que su amor, de una forma u otra, continúe vivo para siempre. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este viaje a través de la historia de amor, o de amistad, o de lo que sea, entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿Qué recuerdos tienen de Medcezir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.